Hace un mes aproximadamente me llegó un mensaje, una invitación para poder compartirles a ustedes, ¿sí?, acerca del libro de Hebreos, el capítulo número 2. Esperen que voy a sacar. El capítulo número 2, el versículo del 1 al 4. Cuando me invitan, mi primera reacción fue, no voy a ser muy sincera. Dije, no estoy preparada para esto, es muy complejo. Y bueno, esa persona que me invitó me animó a compartir, a estudiar, a compartir el mensaje y prepararme. Y al orar y empezar a estudiar el libro de Hebreos, sentía que Dios me estaba diciendo, no importa que seas vos, o que sea fulano, o que sea fulana, que sea el hermano o la hermana de la iglesia quien comparta este mensaje, sino que lo importante es el mensaje, ¿sí? El mensaje, la palabra compartida. Y el fundador, el mensajero, ¿sí?, que es Él, ¿bien? Entonces me dispuse mi corazón a compartirles sobre Hebreos y además sentí algo en mi corazón que quería compartirles, que de alguna u otra manera al estar acá siento que soy una pequeña representación de la voz de todos y todas los jóvenes. Y eso me da mucha alegría. Siento que acá, lo que yo escribí como reflexión, toma la voz de la Ine, de la Abby, de la Anita, del Tommy, del Santi, del Agos, del Negro, de Mateo, de Fran, me estoy olvidando, de Santi, Agos, no sé quién me falta, la Vale, la Flor, bueno, etc. Con quienes compartimos los viernes cada 15 días y con quienes reflexionamos, muchas gracias, acerca del mensaje del Evangelio, ¿bien? Y sus rostros aparecieron cada vez que leía esto, ¿sí? Bien, los domingos anteriores, para hacer una pequeña revisión de lo que trabajamos en los domingos anteriores, comenzamos hace 2 domingos a trabajar el libro de Hebreos, un libro complejo, ¿sí?, que no tiene definido su autor, ¿bien?, pero sabemos que sí es un especialista, ¿sí?, podríamos decir, de la palabra, de la Torá, del Antiguo Testamento, una persona muy leída y que tiene llegada, ¿sí?, a un público, a una audiencia, ¿sí?, de judíos recién convertidos, que recién se acercan a este mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, ¿sí?, y en un contexto muy hostil, de mucha violencia, persecución, pobreza. El domingo pasado Russo nos compartía eso, ¿sí?, sobre todo de profunda persecución, donde la fe, ¿sí?, de estos judíos recién convertidos, estos judíos cristianos, ¿sí?, recién convertidos, estaba flaqueando, ¿sí? Había como un deseo un poco de huida, ¿sí? ¿Cómo? Pensé que habían dicho algo. Un deseo de huida, de salir corriendo ante esta situación tan hostil, ¿bien? Por eso yo al leerlo pensaba, bueno, digo, para hacer un paralelismo, ¿no? Hoy también tenemos varias hostilidades, ¿sí? No tendremos esa persecución, al menos acá, en nuestro país, ¿sí?, pero en otros países sí. Pero sí un contexto de crisis económica, de situaciones de violencia, conflictos bélicos en el mundo. Digo, hay una hostilidad actualmente, ¿bien? El libro de Hebreos, podríamos decir que hace un vaivén, una ida, una venida, una ida y una vuelta, entre la exhortación, ¿sí?, una advertencia, una sanción, y a la vez una explicación, ¿sí?, acerca de la figura y de la supremacía de Cristo. Bien, es como que va variando entre una y otra explicación, ¿sí?, a través de este texto. Bien, ahora vamos a leer estos versículos que tocan trabajar hoy, ¿sí? Yo elegí la Nueva Traducción Viviente, ¿sí?, Hebreos capítulo 2, recuerdo, del versículo del 1 al 4, ¿sí? El título es bastante fuerte. La primera vez que lo leí, casi que vuelvo a arrepentirme de nuevo. Dice, advertencia para no desviarse del camino.
Dan ganas de salir corriendo. Sí, dan ganas de salir corriendo un poquito. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, yo elegí desarmarlo, ¿sí? Como venimos haciendo todos los domingos, bien, desarmarlo para poder analizarlo en sus partes, ¿sí? En 3 partes lo dividí, ¿sí? Una primera parte donde este autor de Hebreos realiza una afirmación sobre el peligro de desviarse del camino, ¿sí? O de perder el rumbo, ¿sí? En la versión de NBI habla de perder el rumbo, ¿bien? Y el modo de evitar esa pérdida o ese desvío, ¿sí? En la parte número 2, ¿sí? Que hablamos del versículo 2 al 3a, el autor justifica esa advertencia sobre el peligro de perder el rumbo, de desviarse del camino, y en la tercera parte habla, que es al final del versículo 3b al 4, ¿sí? Habla de esta salvación como una realidad que ya fue anunciada previamente, primeramente por el Señor Jesús, luego por sus testigos, ¿sí? Por los apóstoles, por quienes habían vivido con Jesús, ¿sí? Su obra, la cruz, la resurrección, ¿sí? Y luego, ¿sí? Los prodigios y milagros realizados por Dios en la propia comunidad, ¿sí? A través de los dones del Espíritu Santo. ¿Bien? Ahora bien, en esta primera parte, que vamos a analizar estos primeros versículos, ¿sí? Empieza el autor de Hebreos diciendo, así que, o en otra versión, en la NBI dice, por eso debemos prestar mucha atención. Y es importante esto, parece una pequeñez, un pequeño detalle, pero él liga el capítulo número 1, que es lo que venimos trabajando en los 2 domingos anteriores, ¿sí? Estas referencias constantes que hace la Torá al Antiguo Testamento para hablarle a estos judíos recién convertidos, ¿sí? Recuerden que el domingo pasado, o para quienes no estuvieron, estuvimos hablando acerca de la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, ¿sí? Bien, y por encima de toda autoridad, ¿bien? Bueno, después, el del autor de Hebreos de hablar de eso, ¿sí? Hacer esa referencia al Antiguo Testamento comienza. Así que debemos prestar mucha atención. Y pasa a hablar en la primera persona del plural, es decir, de un nosotros. Los está convocando, ¿sí? Convoca a la comunidad, los está llamando. Presten mucha atención, prestemos mucha atención. ¿Bien? Luego, ¿sí? Usa una palabra que en el griego, la voy a leer porque es media rara, pararomai, ¿sí? Que significa esta pérdida de rumbo, ¿sí? Y en el griego hace referencia, ¿sí? A cuando, por ejemplo, un objeto se nos desliza de la mano, por ejemplo, la arena que se nos va de la mano, ¿sí? Un anillo que se nos cae. O también, me gusta esta referencia más que las otras, cuando un barco no logra llegar al muelle, ¿sí? No logra embarcar finalmente por la dificultad de los vientos y las corrientes. Bien, me parece muy interesante esta referencia, ¿no? Perdemos el rumbo cuando nos sentimos como unos barcos que no podemos encallar, que no podemos llegar al muelle, ¿sí? La pregunta, ¿sí? Que podemos hacernos en ese contexto es, bueno, ¿cuáles eran esas corrientes? ¿Cuáles eran esos vientos fuertes que soplaban? ¿Sí? Y que hoy soplan también, que nos impiden, ¿sí? Seguir ese camino
el camino del mensaje de la salvación, del mensaje anunciado por Jesús. Bien, en la segunda parte, ¿sí? Encontramos, yo podría decir que para mí acá está el núcleo del mensaje, ¿sí? Porque hay una pregunta muy importante. Podríamos decir que es la pregunta central que el autor de Hebreos le hace a esa comunidad y nos hace hoy a nosotros. Ahí vamos a llegar ahí, ¿sí? Vuelve a hacer referencia, ¿sí?, a esta idea de que el mensaje que fue anunciado previamente, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, en la Torá, ¿sí?, dice, no le han prestado atención a ese mensaje, o lo escucharon y después lo han dejado de lado, se les ha escabullido, ¿sí?, de las manos. ¿Qué pasó con eso? Bien. Ahí, en las palabras, en la NBI usa la traducción como transgresión y desobediencia que han tenido, ¿sí?, estas personas, estos judíos recién convertidos, como un rechazo consciente de la voluntad de Dios, como un rechazo consciente, ¿sí?, a este mensaje de salvación, ¿sí?, a este mensaje anunciado, ¿sí?, un mensaje de vida nueva en Jesús, de restauración, ¿sí? Y la pregunta que hace, que es una pregunta retórica, todas las bebidas me traen. Falta el café nomás. Voy a optar, el juguito de naranja. La pregunta retórica que hace, ¿sí?, es, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande? Me gusta resaltar esa parte, tan grande. ¿Bien? Les pregunta a esta comunidad, a esta audiencia que les está hablando, ¿qué les hace pensar que ustedes no pueden irse por otro lado, irse por otro camino? ¿Sí? Eso puede ocurrir y eso tiene consecuencias, por supuesto. Si nos alejamos del mensaje anunciado, de esta vida nueva que nos promete Jesús al creer en Él y en su obra, ¿sí?, si rechazamos ese mensaje, en nuestra vida vamos a sentir eso, ¿sí? Hay consecuencias. Ahí uso una palabra que también voy a resaltar, que me gusta mucho, que es la palabra en griego ameleo, que significa descuidar, no hacer caso, omitir, desentenderse. Traducido al criollo, no darle bola, no darle importancia. ¿Sí? Significa descuidar por apatía, no preocuparse lo suficiente por algo. ¿Bien? Acá dice que podría utilizarse en esa época como, por ejemplo, un médico, un oficial de gobierno que no toma el compromiso en su trabajo, ¿sí?, que alude el trabajo que tiene que realizar todos los días, como médico, como profesional, como oficial, etc. ¿Sí? Incumple. ¿Bien? Y acá yo le pregunto a Dios, bueno, ¿qué quieres decirnos con esta pregunta? Primero, ¿qué me querés decir a mí? Porque era yo la que estaba al frente de este texto y decía, Padre Santo, ¿cómo voy a compartir esto? Y lo primero que me surgía, que fue lo primero que sentí, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de esta salvación tan grande? Y yo pensaba en esta salvación, digo, lo primero que pensamos en salvación es pensar en el más allá, ¿no? Este hogar que nos espera, libre de llanto, de dolor, de angustia, de liberación, por supuesto, ¿sí? Eso es lo que esperamos. De eso hablamos cuando hablamos de salvación. Pero también hablamos de una salvación que además de formar parte del más allá, forma parte del más acá. ¿Sí? Una salvación que vivimos todos los días. Una liberación que nos propone una liberación integral del ser humano. ¿Sí? Una liberación en todas las áreas. ¿Sí? Que nos habilita el perdón de los pecados individuales, por supuesto, pero una liberación del ser humano
como comunidad en la que vivimos, dentro de nuestra comunidad eclesiástica, acá adentro, y afuera también. Es una promesa, ¿sí? Para quienes están afuera, quien cree en ese mensaje de salvación, ese mensaje promete algo más que la vida eterna. Promete una vida restaurada acá en la tierra, de justicia, de paz, de alegría en el Espíritu Santo, ¿sí? Y yo pensaba, hacía esta reflexión, pensando en la salvación, como un regalo, una salvación que nos ha sido dada por gracia, esta salvación tan grande. Y pensaba en esta idea, digo, con el mensaje, con esta pregunta que anuncia el autor de Hebreos, como si nosotros hubiéramos puesto, ¿sí?, este regalo de salvación. Yo pensaba como una corona, muchas veces se habla de la corona en la Biblia, pero también como un casco. ¿Se acuerdan en Efesios? ¿Sí? Que habla de la idea de la salvación como un casco desde la protección, también habla de la espada, del escudo. Bueno, pero vamos a pensar en el casco ahora, ¿bien? Como un casco que hemos dejado ahí en una vitrina, medio como adentro del armario, juntando polvo, ¿sí? En vez de vestirlo todos los días, cada vez que nos despertamos, cada vez que salimos a algún lado, ¿sí?, como si fuera una vestimenta que nos ponemos, esa salvación, un ropaje, ¿bien? Esa salvación que nos recuerda la obra que hizo Jesús por nosotros y lo que espera de nosotros hoy, ¿sí?, en nuestra cotidianeidad, ¿sí?, que es compartir ese mensaje de salvación. No es solamente dejarlo ahí, sino vestirlo, habitarlo y compartirlo, ¿sí? Y me gusta esta palabra, que creo que para mí el mensaje está centrado acá, que tiene que ver con cuidar este mensaje de salvación, el cuidado. Y cada vez que pienso en cuidado, además de pensar en los afectos, ¿sí?, en los vínculos cercanos, yo suelo pensar mucho en la huerta. Yo tengo huerta en mi casa, me encanta, soy muy fanática. Si tienen plantas, las recibo. Si tienen esquejes, los recibo. Hacemos intercambio. La huerta necesita de cuidado todos los días, de ralear, de sacar las malezas, de trabajar la tierra, de nutrirla. Ayer fui justo a visitar a una amiga que tiene un vivero, imagínense, mi mejor amiga con vivero, me vuelvo loca. A comprar humus para trabajar la tierra, para ponerle tierra nueva, ¿sí? Es necesario cuidar esa tierra, ese mensaje de salvación todos los días, habitarlo, ¿sí?, para poder compartirlo con mi comunidad, con mi hermano, con mi hermana, ¿sí?, y no ser indiferente con el sufrimiento que tiene la gente hoy, ¿sí? No solo el que está al lado mío, en esta iglesia, sino en el trabajo, en la facu, en otros espacios que habitamos. Salvación, no solo como la promesa de una vida eterna, libre de llanto, angustia, dificultades económicas, enfermedades, sino una salvación de las miserias cotidianas en el más acá. Vestirnos de esa salvación es compartir el cielo que llevo conmigo como un regalo preciado, dado por gracia, en la tierra. Compartir el pan con el hambriento, orar por aquel que sufre, a quienes van a la facu, abrazar a mi amigo de la facultad que está viviendo un duelo, ofrendar a algún jubilado que no llega a fin de mes. Han escuchado las jubilaciones actualmente que están por el piso. Integrar en los recreos a mi compañero de la escuela que está solo, que no habla con nadie, que llora, que está triste. Abrazar y escuchar a los adolescentes sumidos en la tristeza o desesperanza. Fue una semana muy compleja para mí. No quiero ser autorreferencial, voy a ser más referencial a la situación que estamos viviendo en las escuelas. Seguramente habrán escuchado, no voy a ahondar, han leído los diarios. La situación de violencia que está aconteciendo en las escuelas es de una gravedad, yo no sé si antes vista, ¿sí? Y es muy loco, veníamos charlando con Marce y Majo en el auto recién, que se tiende a señalar con el dedo muchas veces a, bueno, es la escuela que no está funcionando, che, ¿qué pasa ahí?
que un adolescente quiere agarrar un arma y tirotear a los niños, a los compañeros y a los docentes. No, es porque la maestra no está poniendo límite. Se lee en los comentarios. Y la pregunta que yo me hago, si los adolescentes, los niños, están viendo hoy en la tele, prenden la tele, abren el TikTok o el Instagram, y lo que ven es cómo se bombardea un país a través de un dron, o ven violencia en TikTok, una violencia que los habilita a herirse a sí mismos y a herir a otros, que no tienen un adulto que los escuche todos los días, ¿cómo no va a agarrar un arma? Porque es la última herramienta que le queda para que alguien le diga, che, escúchame, para que alguien lo escuche realmente. Entonces, yo pensaba en este mensaje de la salvación, hoy tan necesario, al menos en el espacio que yo habito cotidianamente, pero podemos pensar, yo mencioné varios espacios, falta el trabajo también, mi compañero o compañera de trabajo que está en una situación que se está separando, está divorciando, tiene una dificultad económica. Bueno, ¿cómo podemos habitar ese mensaje de salvación y compartirlo? Y por último, en el último punto, hace referencia a que esta salvación ya fue anunciada, primeramente por el Señor, ¿sí? Aunque ya había sido profetizada en la Torá, sí, haciendo referencia a este Antiguo Testamento, ¿sí? En el Evangelio, a través, ¿sí?, del mensaje de Jesús, Él dice, en Marcos capítulo 1, versículo 15, ya se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, ya llegó. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, en esta buena noticia que restaura, que trae vida, que trae alegría, que trae renovación y paz en el Espíritu Santo. Ese mensaje que habían escuchado, ¿sí?, los apóstoles del mismo Jesús y luego esta audiencia a la que le habla el autor de Hebreos, a los primeros testigos, ¿sí?, a estos testigos, ¿sí?, que habían vivido, que habían acompañado a Jesús en su obra, ¿sí? Y les dice que además de haber escuchado este mensaje, Dios se hace evidente de otra manera, a través de las señales, prodigios, milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Es decir, que dice, bueno, si ustedes no lo vieron a Jesús, no estuvieron con Él, o ni siquiera llegaron a escuchar el mensaje de los apóstoles, sino de una segunda generación, ¿sí? Bueno, miren que Dios sigue estando acá, a través de esta evidencia, de estos milagros, ¿sí?, cotidianos, de estos dones distribuidos en su iglesia, de estos prodigios y señales. Se usaba mucho esta frase, eso aprendí, en los primeros años de la iglesia, de esta iglesia primitiva, la triple expresión, señales, prodigios y diversos milagros, ¿sí?, para afirmar que Dios estaba ahí, en su comunidad, entre los suyos. Y yo me preguntaba, bueno, Dios, ¿cómo apareces hoy? ¿Cómo apareces hoy en nuestra comunidad, en Centenario o quienes nos visitan en otra comunidad también? ¿Cómo aparecen estos milagros cotidianos? Y yo pensaba, cerraba los ojos y decía, bueno, cuando alguna vez una amiga oró por mí cuando estaba muy triste, cuando la Anita me manda un mensaje, le manda, amiga, tengo un versículo para vos, te lo mando. O al revés, yo para la Anita. Sí, Bien. Cuando algún hermano o hermana ayuda a otro que está en necesidad, que está viviendo una situación difícil. Cuando abraza y trae consuelo, cuando el hermano o hermana está llorando, triste, trae paz a través de un abrazo, una palabra de ánimo, ¿sí? Provisión económica, o un alimento, una rica comida, ¿sí? Dios está afirmando que ese mensaje es real, que su mensaje de salvación está vivo entre nosotros, a través de esas acciones, ¿sí?, a través de esos milagros que se hacen evidentes. Hay una continuidad en el libro de Hebreos del carácter de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento,
¿sí? En el Antiguo y en el Nuevo Pacto, Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? Dios es un ser justo que si nosotros, luego de esas transgresiones, de seguir evitando ese camino, ¿sí? Ese camino del mensaje de la paz, de alegría, de justicia en el Espíritu Santo y de restauración, que si evitamos eso, vamos a ser confrontados en algún momento. Che, no está bien lo que estás haciendo. Te estoy llamando Cami, hablo primeramente a mí, a que abraces mi mensaje, que lo vivas todos los días y que lo compartas. Y este es el mensaje para todos nosotros. Y que el carácter de Dios sigue siendo el mismo. ¿Sí? Hay un mensaje claro, de manera resumida, podríamos decir, de un llamado al compromiso y a la responsabilidad de tener este mensaje de salvación, ¿sí? De esta salvación que nos ha sido dada, que nos ha sido regalada. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces me sentí lejos del mensaje y el mensajero? ¿Cuántas veces me desvié y tomé otra ruta, como un barco que no lograba encallar? Muchas. Aunque el autor no define explícitamente esas corrientes que impedían que ese barco encallara, que finalmente tomara y abrazara ese mensaje de salvación, se cree que la persecución era una de las razones o esas corrientes principales que impedían que la gente abrazara ese mensaje. Hoy, el llamado es al compromiso y la responsabilidad. Mientras yo tuve que hacer el análisis hace un mes aproximadamente de este mensaje de Hebreos, tuve que hacer un trabajo en la universidad. Este año volví a estudiar, me siento alumna de nuevo y me alegra mucho. Hice un estudio sobre la crisis de autoridad en la escuela. Tiene que ver un poco con lo que hablé recién. Y justo en ese contexto fue el tema de los tiroteos. Justo, no es casualidad. Y pensaba, bueno, ¿qué pasa con estos niños, adolescentes? Digo, que no encuentran autoridades firmes, más allá de esto de que es cierto, se perdió este respeto, este valor por esta autoridad, pero que muchas veces también hay adultos que no logran poner esa oreja y escuchar a esos niños, a esos adolescentes. Y no solo eso, sino adultos, que este es el punto, adultos que no logran responder a las autoridades tampoco. Entonces ese es el ejemplo que le estamos dando a los chicos a veces, muchas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos y cristianas, como hermanos y hermanas en la fe, hemos evadido esa autoridad y ese mensaje de salvación que tiene autoridad para nosotros? ¿Qué es nuestra autoridad? Nos hemos vuelto una sociedad de consumidores que nos pasamos la vida comprando, desde el último artículo material hasta nuevas filosofías y experiencias. Solo mantenemos nuestro compromiso con los valores y las instituciones mientras estos cumplan con nuestras necesidades del momento. Eso lo veo mucho en los chicos, pero ¿cuánto en nosotros los adultos también? ¿Por qué hemos dejado de lado ese mensaje? Pensando que lo que nosotros tomamos como mensaje prioritario, como autoridad en el momento, es mejor. ¿Por qué? La invitación hoy es a cuidar ese mensaje. Si se tienen que llevar algo hoy, yo creo que podríamos abrazar y quedarnos con el cuidado del mensaje de la salvación. Este cuidado de paz, ¿sí?, que nos promete Jesús en el más allá y en el más acá. De justicia, de alegría en el Espíritu Santo, de restauración, ¿sí? No solamente para nosotros, sino para quienes nos rodean. Y les he traído un pequeño poema de Abril Freile y Priscila Velasco, ¿sí? Tiene ilustraciones por Manu Encinas, de From Heaven, no sé si lo conocen en Instagram,
tal vez han visto. Se llama Viento Fresco, alivio del cielo para momentos difíciles en la vida. Me encanta el subtítulo, es maravilloso. Y este libro, oh casualidad, me lo ha regalado Ana hace 4 o 5 años más o menos, no, sí, 4 años, antes de irme de viaje. Oh casualidad, me estaba yendo a otro país a estudiar por varios meses. Me dijo, amiga, toma, esto te va a ayudar, te va a fortalecer. Lo elegí, después me di cuenta que me lo había regalado en ese momento y después dije, no puede ser, se me locura esto. Me lo regaló y hoy se lo voy a entregar a ella para que se lo lleve ella de viaje, de vuelta. Y cuando yo me vuelva a ir, me lo vas a dar. Y así toda la vida, nos vamos entregando el libro así. Excelente. Y voy a invitar a una lectora, mi profe de lengua favorita. ¿Dónde está mi profe de lengua favorita? La Andrea. Pase, por favor, a leernos el poema. El poema se llama Cuida y nos invita a cuidar este mensaje de salvación. Cuida. Hijo mío, cuida lo que te he dado. Escribí tu historia y bendije a tu corazón para que demuestres el amor que guardo por ti y por los tuyos. Te regalé un corazón sensible para que te ocupes de las necesidades de los demás. Unos ojos atentos para que prestes atención al que sufre. Un hogar cálido y dispuesto para que ampares al que busca resguardo. Una memoria brillante y despierta para que recuerdes a los que han sido olvidados. Un alma en libertad para que desates las cadenas de los oprimidos. Sentido de pertenencia para que recibas al que no tiene familia. Una voz fuerte para que defiendas al débil. Y buenas noticias para que cuentes a los desesperanzados. Hijo mío, cuida bien lo que yo te he dado.